La venganza silenciosa. El hombre que lo tenía todo y lo perdió por la mezquindad. Hola, amantes de las historias con un giro inesperado. Antes de empezar, piensen en esto. ¿Qué harían si un ex o un familiar se burlara de ustedes en el peor momento de su vida? La respuesta a esta pregunta, aunque sea solo para ustedes, es lo que hace a esta historia tan poderosa. Hoy les traemos el relato de un hombre que se creía en la cima del mundo, solo para descubrir que la persona que había dejado atrás no estaba luchando. Estaba triunfando en una liga que él ni siquiera podía concebir. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y darle a me gusta a este video si creen en la justicia poética. Ahora, a por la historia. Marco pensó que lo tenía todo. La vida perfecta, la prometida perfecta, y la satisfacción de ver a su exesposa, Sofía, aparentemente en apuros tras su amargo divorcio. Cuando se enteró de que ella estaba planeando una boda económica, no pudo resistirse a la burla. Se reía con sus amigos, publicaba comentarios arrogantes en línea y la imaginaba en un salón de iglesia de mala muerte, con un buffet de baja calidad. Pero mientras él estaba ocupado difundiendo su desprecio, Sofía abordaba un jet privado. Su boda económica no se debía a la falta de dinero, sino a un nivel de riqueza que él ni siquiera podía comprender. Esta es la historia de cómo la mezquina crueldad de un hombre lo cegó, impidiéndole ver que su exesposa no solo estaba pasando página, sino que estaba ascendiendo a un mundo de lujo inimaginable y casándose con un multimillonario en su propia isla privada. Marco Aguilera se ajustó la corbata de seda anudada a su cuello. Su reflejo en la ventana de su oficina le daba una sensación de triunfo. Debajo de él, la ciudad de Madrid se extendía como un reino de cemento que sentía haber conquistado. Tenía todo lo que un hombre podía desear: un negocio próspero basado en adquisiciones agresivas, un ático elegante y una prometida, Lucía, tan bella y meticulosamente curada como las obras de arte en sus paredes. La vida era buena. La vida era, en una palabra, perfecta. Su teléfono vibró sobre el pulido escritorio de caoba. Era un mensaje de un viejo amigo en común, uno de los pocos lazos que le quedaban con su vida anterior, su vida con Sofía. Lo abrió con una sonrisa de suficiencia ya dibujada en sus labios. El mensaje contenía una captura de pantalla de una publicación de la hermana de Sofía en redes sociales. Era una foto de una simple invitación de boda dibujada a mano. El papel parecía de cartón reciclado. La caligrafía era dulce pero amateur, y los detalles, escasos. Únete a nosotros para celebrar el matrimonio de Sofía y Mateo. Capilla de San Judas, seguido de un almuerzo en el jardín. Marco soltó una risa corta y aguda. La capilla de San Judas. Él conocía el lugar. Era una pequeña capilla de piedra desmoronada en las afueras de la ciudad, encajada entre una lavandería y un kiosco. Era el tipo de lugar al que ibas para una ceremonia rápida y sin complicaciones, cuando no podías permitirte nada mejor. ¿Y un almuerzo en el jardín? Ya se lo imaginaba. Cruasanes rancios, una ensalada de fruta aguada y vino espumoso barato en copas de plástico. Inmediatamente reenvió la captura de pantalla a su chat grupal con sus amigos más cercanos, todos cortados por el mismo patrón de dinero nuevo y ambición desmedida. Su comentario fue: «Parece que mi ex finalmente se casa. Espero que haya ahorrado para los platos de papel de buena calidad. LOL».
Las respuestas llegaron en un diluvio de emojis de risa y comentarios burlones. San Judas, más bien, San Desesperado, escribió uno. Otro añadió, una boda de almuerzo. ¡Qué pintoresco! ¿Consiguió una oferta por Groupon? Marco sintió una familiar emoción malsana. Era la misma sensación que tenía cuando cerraba una adquisición hostil, la misma oleada de superioridad que había impulsado su ascenso. Había dejado a Sofía atrás, convencido de que se marchitaría sin él. Su divorcio había sido su decisión, un movimiento calculado para mejorar su vida. Le había dicho que lo estaba frenando, que sus gustos sencillos y su falta de ambición eran un ancla en su trayectoria ascendente. Había sido generoso en el acuerdo, o al menos eso le decía a todo el mundo, dándole la pequeña casa adosada que habían compartido y lo suficiente para vivir durante 1 o 2 años. En su mente, era un paracaídas de oro hacia una vida de mediocridad. Ahora, esta patética boda era la confirmación de todo lo que él creía. Ella estaba exactamente donde había predicho que estaría. Pequeña, simple y completamente insignificante. No pudo resistir la tentación de retorcer el cuchillo. Encontró la publicación de la hermana de Sofía y dejó un comentario público, una puñalada velada, disfrazada de buenos deseos. Me alegro mucho por ti, Sofía. La capilla se ve acogedora. Te deseo lo mejor en tu gran día. Avísame si necesitas algo. Es mi invitación. La condescendencia era tan espesa que casi asfixiaba. Esa misma tarde, llevó a Lucía a un restaurante con estrella Michelin, donde el menú de degustación costaba más que el alquiler mensual promedio de una persona. Mientras bebían champán añejo, le contó la historia de la boda económica de Sofía. «Es tan triste», dijo Lucía, secándose los labios con una servilleta de lino. Su anillo de compromiso de diamantes, una roca del tamaño de un pequeño huevo de pájaro, atrapó la luz y destelló. Quiero decir, después de estar casada contigo, pensarías que tendría estándares más altos. Ese es el problema, cariño, dijo Marco, girando su vino. Ella no tiene estándares, tiene pasatiempos, cerámica, jardinería, voluntariado en el refugio de animales. Todo muy noble, pero no pagan las cuentas, ¿verdad? Se inclinó, bajando la voz a un susurro conspirador. Honestamente, me da un poco de pena por ella. ¿Y este nuevo chico? ¿Te lo imaginas? Probablemente sea un contador soso y gris que piensa que un fin de semana en un bed and breakfast es el colmo del lujo. Lucía soltó una risita, un sonido tintineante que siempre le complacía. Bueno, me alegro de que hayas escapado. Nuestra boda va a ser el evento del año, un reportaje de página completa en Vogue, como mínimo. Marco sonrió. Su propia boda estaba planeada para la primavera siguiente, en una extensa finca en las Islas Baleares. Habían contratado a una organizadora de bodas de celebridades, un diseñador floral traído de París y una lista de invitados que era un quién es quién de la élite de la ciudad. Sería un espectáculo, un testamento de su éxito, su poder, su gusto impecable. Levantó su copa. Por nosotros, dijo, y por dejar el pasado donde debe estar. Pero mientras bebía, un pequeño pensamiento persistente le picó en el borde de la conciencia. No había sabido nada de Sofía directamente en más de 1 año. Su divorcio se había finalizado a través de abogados, un proceso frío e impersonal. Él había esperado que ella luchara, gritara, llorara. En cambio, ella había estado tranquila, serena y extrañamente compuesta.
Había aceptado sus términos con una simple nota escrita a mano que decía: «Te deseo paz, Marco». En ese momento, él había interpretado su calma como una derrota. Ahora, por un momento fugaz, se preguntó si había sido algo completamente diferente. Rechazó la idea. Era ridícula. Él era el ganador. Había ganado en los negocios, había ganado en la vida, y sin duda había ganado el divorcio. La triste boda de Sofía era solo la prueba final. Estaba seguro de ello. Capítulo 2. La tranquilidad que desafía el ego. Mientras Marco se regocijaba en el resplandor de su propia superioridad, Sofía estaba sentada en el suelo de un estudio lleno de luz, rodeada de rollos de seda y encaje. El estudio, con sus techos altos y vistas panorámicas del océano, estaba muy lejos de la casa del extrarradio en la que Marco la imaginaba. Después del divorcio, ella había vendido la casa, un lugar que guardaba más recuerdos dolorosos que felices, y se había mudado a una tranquila ciudad costera, un lugar donde el aire era limpio y la gente no la conocía como la ex de Marco Aguilera. Estaba dibujando en un cuaderno de cuero, con el ceño fruncido por la concentración. Frente a ella estaba una mujer con ojos agudos e inteligentes, y un estilo sobrio y elegante. Esta era Anya, un nombre que se susurraba en los círculos más exclusivos, una planificadora de bodas que no se anunciaba y solo aceptaba clientes por recomendación personal. La tarifa de Anya por una simple consulta era más de lo que Marco pagaba mensualmente por la hipoteca de su ático. «Quiero que se sienta como un susurro, no como un grito», dijo Sofía, levantando la vista de su cuaderno. «Elegante, atemporal, pero sobre todo, privado. Las únicas personas allí serán las que de verdad nos importan». Anya asintió, con una pequeña sonrisa de aprobación. «¿Y el vestido?». Sofía señaló una muestra de encaje delicado y bordado a mano de un pequeño taller familiar en Lyon. «Quiero algo simple, algo que se mueva conmigo. Nada que se sienta como un disfraz». Había una tranquila confianza en Sofía, que había estado ausente durante sus años con Marco. Él había sido el sol en su sistema solar, y ella, un pequeño planeta atrapado en su órbita, con su propia luz atenuada por su abrumador brillo. El divorcio, por doloroso que fuera, había sido una liberación. Ella se había reencontrado a sí misma, con sus pasiones, con su propio valor. Había abierto un pequeño negocio de cerámica artesanal y, para su sorpresa, había despegado. Sus piezas, con sus formas orgánicas y esmaltes delicados, eran ahora muy solicitadas por diseñadores de interiores y coleccionistas de alta gama. Ella no era una multimillonaria, pero tenía éxito por mérito propio. Lo que es más importante, era feliz. Y luego estaba Mateo. Ella lo había conocido en una subasta benéfica, donde se vendía una de sus colecciones de cerámica. Él no había sido el mejor postor, pero la había buscado después, no para hablar de su trabajo, sino para hablar de ella. Era tranquilo, modesto, con una sonrisa amable y una curiosidad genuina por el mundo. Se había presentado simplemente como Mateo Vidal, un desarrollador de software. No había mencionado que el software que había desarrollado era una tecnología revolucionaria de inteligencia artificial que había sido adquirida por una importante empresa tecnológica por una suma con 9 ceros. Mateo era la antítesis de Marco. Escuchaba más de lo que hablaba. Estaba más interesado en los pensamientos de ella que en impresionarla con los suyos. Celebraba sus éxitos sin sentirse amenazado por ellos.
La amaba por quien era, no por quien él pensaba que debía ser. En una palabra, era su hogar. Cuando le propuso matrimonio, no fue con un gran gesto público, sino en una tranquila noche de martes, mientras cocinaban juntos en la cocina de su sorprendentemente modesta casa de playa. Le había regalado un anillo simple y elegante con un solo zafiro perfecto, su piedra de nacimiento. «No quiero poseerte, Sofía», había dicho con la voz embargada por la emoción. «Solo quiero amarte». Las preparaciones de su boda eran un reflejo de su relación, privadas, personales y profundamente significativas. La capilla de San Judas de la Invitación era una pieza deliberada de despiste, una pequeña broma interna entre ellos. Anya lo había sugerido como una forma de despistar a gente como Marco. La verdadera capilla de San Judas era una histórica capilla del siglo XVII, restaurada por Mateo en su finca privada en las Islas Baleares. El almuerzo sería una elaborada comida de varios platos, preparada por un chef de renombre mundial, amigo personal de Mateo. Los invitados, una pequeña lista de sus familiares y amigos más cercanos, habían sido llevados en jets privados y se alojaban en lujosas villas dispersas por la finca. Sofía estaba al tanto de las burlas de Marco. Su hermana le había mostrado el comentario en su publicación, con los ojos destellando de rabia. «¿Puedes creer la desfachatez de ese hombre?», había dicho. Sofía simplemente había sonreído, una sonrisa serena e imperturbable que había enfurecido aún más a su hermana. «Está bien», había dicho. «Que piense lo que quiera. No importa». Y no importaba. La opinión de Marco ya no era un espejo en el que ella viera su propio reflejo. Era solo ruido, la charla distante e irrelevante de un hombre al que ya no conocía. Estaba demasiado ocupada construyendo una nueva vida, una llena de amor, respeto y una alegría tranquila e inquebrantable. Mientras Anya guardaba sus muestras y cuadernos, se detuvo en la puerta. «¿Sabes?», dijo, sus agudos ojos ablandándose por un momento. «En mi trabajo veo muchas bodas, mucho dinero, mucho espectáculo, pero es raro ver tanta felicidad». Sofía miró hacia el océano, el sol de la tarde convirtiendo el agua en oro fundido. Una pequeña sonrisa genuina se dibujó en sus labios. «Soy una mujer muy afortunada», dijo, y lo decía en serio. Se casaba con el amor de su vida. El escenario, el vestido, la comida, todo era un hermoso escaparate. El verdadero tesoro era el hombre que la esperaba al final del pasillo. Un hombre que la veía de verdad, y amaba lo que veía. Eso era un lujo que ninguna cantidad de dinero podría comprar. La mañana de la boda amaneció brillante y despejada, con el sol de las Baleares pintando el cielo en tonos de rosa y oro. Sofía se despertó, no con el sonido de un despertador, sino con la suave melodía de los pájaros tropicales y el suave suspiro de las olas en la orilla. Una brisa suave, fragante con el olor a sal y jazmín, entraba por las puertas abiertas del balcón, se deslizó fuera de la cama y se dirigió a la terraza. Debajo de ella, la isla se desplegaba como un jardín secreto. Lomas de color verde esmeralda caían hasta prístinas playas de arena blanca, bordeadas de agua turquesa tan clara que podía ver los arrecifes de coral. Esta era la isla de Mateo, su santuario. La había llamado Serafina, un nombre que le había confesado que se inspiró en la sensación de paz que sentía cuando estaba con ella. No había un ajetreo frenético, ni un ejército de estilistas y maquilladores. Solo Anya, tranquila y eficiente, y una estilista y maquilladora que eran más como viejas amigas. Su tranquila charla,
un bálsamo relajante. Trabajaron con una gracia suave y sin prisas, realzando la belleza natural de Sofía en lugar de enmascararla. Su cabello estaba peinado en un moño suave y suelto, con unos pocos mechones delicados enmarcando su rostro. Su maquillaje era luminoso y discreto, haciéndola lucir como la mejor versión de sí misma. Cuando finalmente se deslizó en su vestido, fue un momento de tranquila revelación. El encaje bordado a mano se sentía como una segunda piel. Las líneas simples y elegantes, fluyendo a su alrededor mientras se movía. Era la antítesis de los vestidos rígidos y recargados, que Lucía sin duda favorecería. Este vestido estaba hecho para bailar, para caminar por la playa, para abrazar a su nuevo marido. Su hermana, que era su dama de honor, la miró con lágrimas en los ojos. «Te ves feliz», susurró con la voz quebrada por la emoción. «Genuinamente, de verdad, feliz». «Lo estoy», dijo Sofía, con sus propios ojos humedecidos. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, Marco Aguilera estaba teniendo una mañana muy diferente. Estaba en su escritorio, con el ceño fruncido mientras le ladraba órdenes a un subordinado por teléfono. El trato en el que había estado trabajando, una adquisición hostil de un rival más pequeño, había topado con un obstáculo. La empresa estaba ofreciendo más resistencia de lo que había anticipado, y le estaba costando tiempo y dinero. Colgó el teléfono con un suspiro de frustración y miró el calendario. Era sábado, el día de la boda de Sofía. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. La imaginó en la capilla aburrida, rodeada de un puñado de parientes, su nuevo esposo luciendo nervioso y fuera de lugar. Imaginó el triste y pequeño almuerzo, las conversaciones incómodas, el vino barato. El pensamiento le dio una satisfacción mezquina. Decidió revisar las redes sociales, con la esperanza de vislumbrar el patético evento. Buscó el perfil de la hermana de Sofía, desplazándose por sus publicaciones, buscando cualquier actualización, cualquier foto, cualquier rastro de evidencia que confirmara sus suposiciones. Pero no había nada. Ninguna foto de la acogedora capilla, ninguna toma del pintoresco almuerzo, ninguna publicación etiquetada con «Sofía y Mateo se casan». Solo había silencio. Una extraña sensación de inquietud comenzó a invadirlo. Era inusual que la hermana de Sofía estuviera tan callada en un día tan importante. Ella era una usuaria prolífica de redes sociales, documentando cada evento menor en su vida con una ráfaga de fotos y hashtags. El silencio era extraño. Intentó buscar Capilla de San Judas, pero los resultados eran un revoltijo de imágenes de baja calidad del edificio deteriorado. Ninguna de ellas reciente. Incluso intentó buscar Mateo Vidal, pero el nombre era tan común que era como buscar una aguja en un pajar digital. Había miles, y ninguno parecía estar casándose ese día. Su frustración creció. Quería verlo. Necesitaba verlo. Necesitaba la confirmación visual de que tenía razón, de que ella había menguado sin él. La falta de información era más exasperante que cualquier cantidad de alarde por parte de ella. De vuelta en Serafina, los invitados estaban comenzando a reunirse en la capilla del siglo XVII. Había sido restaurada con cariño. Los viejos muros de piedra brillaban con la luz suave que se filtraba a través de los vitrales. Los bancos estaban adornados con arreglos simples y elegantes de orquídeas blancas y jazmín fragante. Un cuarteto de cuerda
tocaba suavemente en el fondo. La música era un suave contrapunto al sonido de las olas afuera. Los invitados eran un grupo pequeño e íntimo, la familia de Sofía, los padres y hermanos de Mateo, y unos pocos amigos cercanos de sus respectivas vidas. No había celebridades, ni magnates de negocios, ni nadie que estuviera allí para ser visto. Estaban allí para celebrar un matrimonio, no una fusión. Mateo estaba en el altar, con los ojos fijos en las puertas de la capilla. Estaba vestido con un traje de lino simple y bellamente confeccionado, su habitual comportamiento tranquilo, reemplazado por una mirada de alegría pura y sin adulterar. No era el contador soso y gris de la imaginación de Marco. Era un hombre profundamente enamorado, y su felicidad era tan palpable que parecía iluminar toda la capilla. Y entonces, las puertas se abrieron. Sofía apareció, bañada en la suave luz de la tarde. Iba del brazo de su padre, su sonrisa radiante, sus ojos fijos en los de Mateo. Mientras caminaba por el pasillo, un suspiro colectivo recorrió la pequeña congregación. Era, en una palabra, impresionante. Pero no era solo el vestido, o el escenario, o la luz perfecta. Era el aura de paz y satisfacción que la rodeaba. Era una mujer que estaba exactamente donde debía estar, con la persona con la que debía estar. La ceremonia fue corta y profundamente personal. Intercambiaron votos que habían escrito ellos mismos, sus voces claras y firmes, llenas de amor y promesas de un futuro compartido. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, Mateo no dudó. Ahuecó la cara de Sofía con sus manos y la besó, un beso largo y tierno que hablaba de un amor que era tanto un santuario tranquilo como una gran aventura. El almuerzo que siguió fue, como se había planeado, un evento exquisito. Los invitados estaban sentados en una larga mesa bellamente decorada en una terraza con vistas al océano. El chef de renombre mundial había creado un menú que era una celebración de los ingredientes y sabores locales. Cada plato una obra de arte. El vino de la bodega privada de Mateo era raro y de un valor incalculable. Pero el verdadero lujo del día no era la comida, o el vino, o el impresionante escenario. Era la privacidad. No había fotógrafos de revistas brillantes, ni reporteros clamando por una cita, ni invitados no deseados. Solo el suave murmullo de la conversación, el sonido de las risas y el tintineo de las copas, mientras se hacían brindis por la feliz pareja. Cuando el sol comenzó a ponerse, arrojando un resplandor dorado sobre la isla, Mateo y Sofía se alejaron de sus invitados y caminaron de la mano por la playa. La arena era suave y cálida bajo sus pies descalzos. Las olas lamían suavemente la orilla. ¿Feliz, señora de Vidal?, preguntó Mateo, su pulgar acariciando suavemente el dorso de su mano. Sofía apoyó la cabeza en su hombro, un suspiro de satisfacción escapando de sus labios. Más de lo que podrías imaginar, señor de Vidal. Pensó por un momento fugaz en Marco. Lo imaginó en su ático frío y estéril, rodeado de su arte caro y su prometida hermosa y vacía. Sintió una punzada, no de ira o resentimiento o incluso lástima, solo una sensación de distancia. Él era un capítulo de su vida que ahora estaba cerrado, una historia que había llegado a su fin. Y su nueva historia, la que estaba escribiendo con Mateo, apenas estaba comenzando. Era una historia de alegría tranquila, de amor profundo y de una felicidad tan profunda que no necesitaba audiencia, ni validación, ni aplausos. Era un susurro en el viento, un secreto compartido entre dos corazones,
y era más hermoso que cualquier grito. La inquietud de Marco se enconó durante todo el día, mutando en una obsesión total. El silencio del bando de Sofía era un vacío que se sentía obligado a llenar con su propia narrativa, pero la falta de material nuevo lo hacía difícil. Era un hombre que lidiaba con hechos, con datos, con evidencia concreta. La ambigüedad de la situación lo estaba volviendo loco. A última hora de la tarde, su paciencia se agotó. No podía soportarlo más. Tenía que saber. Decidió hacer algo que no había hecho en años: conducir hasta la parte de la ciudad donde se encontraba la capilla de San Judas. Se dijo a sí mismo que estaba de camino a una ferretería, una excusa endeble que ni él mismo se creía. Cuando se detuvo frente a la capilla, una mueca se formó en su rostro. Era aún más patética de lo que recordaba. La pintura se estaba descascarando, una ventana estaba tapiada y el pequeño trozo de césped de enfrente estaba cubierto de malas hierbas. El lugar parecía desierto, abandonado. No había coches, ni invitados rezagados, ni señal de que una boda hubiera tenido lugar solo unas horas antes. Un cartel de "Se alquila" estaba clavado en el suelo, torcido y descolorido. Sintió una mezcla confusa de triunfo y decepción. Así que la boda había sido tan insignificante que no había dejado rastro ni eco. Pero, ¿dónde estaban las fotos, las publicaciones arrogantes, la evidencia de su nueva vida inferior? Estaba a punto de irse cuando notó algo. Metida en la esquina del cartel de "Se alquila", había una pequeña tarjeta plastificada. Salió de su coche, sus costosos zapatos de cuero crujiendo en la grava. La tarjeta era una simple tarjeta de presentación para una empresa de catering, Cenas al Mar. Debajo del nombre, en letra pequeña, había un nombre de usuario de Instagram. Un sobresalto de emoción lo recorrió. Una pista. Rápidamente sacó su teléfono y buscó el nombre de usuario. La página era pública, una colección de fotos tomadas profesionalmente de comida hermosa y eventos elegantes. Y allí estaba, publicada hacía solo una hora. La foto era una obra maestra de composición y luz. Era un primer plano de un pastel de bodas, una impresionante creación de varios pisos, adornada con delicadas flores de azúcar hechas a mano. Era el tipo de pastel que pertenecía a una revista, no a un almuerzo económico. Pero fue el pie de foto lo que le heló la sangre a Marco. Felicidades a la feliz pareja. Fue un honor ser parte de su día mágico. Qué privilegio trabajar en la hermosa isla de Serafina. Boda en isla privada. Multimillonario. Marco leyó el pie de foto de nuevo, y luego una tercera vez. Las palabras parecían nadar ante sus ojos. Boda en isla privada. Boda de multimillonario. Hizo clic en el hashtag Mateo Vidal. La pantalla se inundó con un puñado de imágenes, todas del mismo evento exclusivo. Las fotos eran impresionantes. Una capilla de piedra del siglo XVII brillando a la luz de las velas. Una larga mesa elegante puesta para un banquete en una terraza con vistas a un mar turquesa. Una impresionante novia en un sencillo y elegantísimo vestido de encaje, riendo con un apuesto hombre sonriente. Era Sofía. Pero era una Sofía que él nunca había visto. Era luminosa, radiante, irradiando una especie de confianza tranquila que era más poderosa que cualquier exhibición abierta de riqueza. Y el hombre a su lado, él era el misterioso Mateo. No era un contador soso. Era apuesto de una manera relajada y discreta.
y miraba a Sofía con una expresión de amor y adoración tan profundos que hizo que el estómago de Marco se contrajera. Buscó frenéticamente a Mateo Vidal, de nuevo, pero esta vez añadió la palabra multimillonario. Los resultados fueron instantáneos y abrumadores. Mateo Vidal, el genio solitario detrás de la revolucionaria firma de IA. Un hombre que había vendido su empresa por una suma asombrosa. Un hombre que protegía ferozmente su privacidad. Un hombre cuyo patrimonio neto se estimaba en miles de millones. Un hombre que poseía una isla privada en las Islas Baleares, llamada Serafina. Marco sintió que el mundo se inclinaba sobre su eje. Se tambaleó de vuelta a su coche, con la mente aturdida. La invitación dibujada a mano, la capilla embustera, el almuerzo. Todo había sido una mentira, un engaño calculado y deliberado. Se habían burlado de él, lo habían hecho quedar como un tonto. Pensó en sus comentarios arrogantes, en su risa burlona, en su burla pública. Había estado tan ocupado mirándola por encima del hombro, tan convencido de su propia superioridad, que no había logrado ver lo que estaba justo frente a él. Ella no había estado luchando, había estado elevándose. Condujo a casa aturdido, las luces de la ciudad borrándose en una mancha sin sentido. Cuando entró en su ático, Lucía estaba allí, pavoneándose frente a un espejo, probándose un nuevo vestido de diseñador. «¿Cómo me veo?», preguntó, posando. «¿Crees que esto es demasiado para la gala benéfica del viernes?». Marco apenas la escuchó. Estaba mirando el arte en sus paredes, los muebles caros, la vista panorámica. De repente, todo se sintió barato, hortera. Un intento desesperado de proyectar una imagen de éxito que, en comparación con la riqueza tranquila y discreta de Mateo Vidal, era totalmente patética. «Marco, ¿me estás escuchando?». La voz de Lucía era aguda, impaciente. La miró de verdad por primera vez en mucho tiempo. Vio el vestido caro, el maquillaje impecable, el cabello perfectamente peinado. Vio a una mujer obsesionada con las apariencias, con los símbolos de la riqueza. Vio un reflejo de sí mismo y sintió una oleada de autodesprecio tan intensa que casi lo hizo vomitar. Más tarde esa noche, se publicó la foto oficial. Era una sola toma impresionante de Sofía y Mateo caminando de la mano por la playa al atardecer. Fue publicada en el sitio web de una prestigiosa fundación filantrópica que Mateo había establecido. El pie de foto era simple. Presentamos al señor y la señora Vidal. En lugar de regalos, la pareja solicita que se hagan donaciones a la nueva iniciativa de la Fundación para la Conservación Marina. La historia se hizo viral. Fue recogida por los medios de comunicación, por revistas financieras, por blogs de chismes de celebridades. La narrativa era irresistible. El multimillonario de la tecnología, tranquilo y modesto, casándose con su hermosa y talentosa esposa artista en una ceremonia secreta y ultra exclusiva. Era un cuento de hadas moderno, y en cada cuento de hadas había un villano, un personaje menor, una nota al pie. El exesposo amargado que se había burlado públicamente de su exesposa, solo para que ella se casara con un hombre 1000 veces más exitoso y 1.000.000 de veces más respetado de lo que él jamás sería. Su nombre, Marco Aguilera, fue mencionado en algunos de los artículos. Sus comentarios sarcásticos en las redes sociales, capturados para que el mundo los viera. Ya no era el ganador. Era un hazme reír, el hombre que se había burlado de la boda económica de su exesposa,
mientras ella se casaba discretamente con un multimillonario en su isla privada. La ironía era tan espesa, tan sofocante, que sintió que se ahogaba en ella. El desmoronamiento había comenzado. La historia de la boda de Sofía y Mateo no solo se difundió, sino que detonó en el mundo hiperconectado de las noticias instantáneas y las narrativas virales. Fue la tormenta perfecta de romance, intriga y regodeo. No se relegó a las páginas de sociedad. Fue la noticia principal en sitios de noticias financieras, blogs de tecnología y medios de comunicación principales. Los titulares eran despiadadamente cautivadores. Desde De divorciada a duquesa, la artista que capturó el corazón de un multimillonario recluso, a La boda más tranquila, la declaración más ruidosa. Y entretejido en cada relato de este cuento de hadas moderno, estaba el hilo oscuro y cauteloso del exesposo amargado. El comentario arrogante y condescendiente de Marco Aguilera en las redes sociales fue capturado en una captura de pantalla y pegado por todas partes, un artefacto digital de su propia soberbia. Los foros en línea lo diseccionaron con deleite. Los comentaristas anónimos se convirtieron en un coro griego que narraba su caída. Se burló de su acogedora capilla, se leía en un comentario popular, mientras ella se casaba en una del siglo XVII en una isla privada. No se puede inventar estas cosas. Otro decía, esto es lo que pasa cuando piensas que una gran cuenta bancaria es un sustituto de la personalidad. Marco ya no era un nombre asociado con la incursión corporativa y el éxito. Era un meme, un hazmerreír, un estudio de caso sobre la mezquina crueldad que sale espectacularmente mal. Las consecuencias en su vida profesional fueron una demolición en cámara lenta. Entró en su oficina el lunes siguiente en un ambiente cargado de una nueva y empalagosa deferencia. Sus empleados le hablaban en voz baja, sus ojos esquivándolo, llenos no del miedo y el respeto que una vez había comandado, sino de una humillante mezcla de lástima y desprecio. Todos habían visto los artículos. Todos lo habían visto expuesto como un tonto. El golpe crítico vino durante las negociaciones finales para la adquisición hostil que había estado orquestando durante meses. Era su movimiento característico, el tipo de jugada agresiva y de alto riesgo que había construido su reputación. Entró en la sala de juntas, intentando proyectar un aura de confianza inquebrantable, pero sabía que su armadura estaba agrietada. Al otro lado de la mesa pulida, el CEO de la empresa Objetivo, un hombre llamado Peterson, a quien Marco había ridiculizado en privado como débil, lo miró con una sonrisa tranquila y depredadora. «Marco», comenzó Peterson, reclinándose en su silla. «Hemos revisado su oferta final y tendremos que rechazarla». «Eso es un error y lo sabes», Marco se exaltó, volviendo a los viejos hábitos. «Mi oferta es más que generosa». La sonrisa de Peterson se amplió. «Oh, no lo sé. La generosidad parece ser un concepto complejo para usted, ¿no? Hemos estado leyendo todo al respecto». Hizo un gesto vago, como para abarcar todo Internet. «Mi junta tiene preocupaciones sobre una fusión. Es una cuestión de alineación de marca. Cultivamos una imagen de integridad, de visión de futuro. Su reciente exposición pública sugiere una cierta falta de juicio, un enfoque en lo superficial, tal vez». La sala quedó en silencio. Marco podía sentir los ojos de su propio equipo sobre él. Podía sentir su encogimiento colectivo. Peterson había convertido su propia humillación pública en un arma, y ahora lo estaba desarmando con ella frente a su propia gente. El trato no solo estaba muerto,
Estaba siendo enterrado en un ataúd hecho por el propio Marco. El colapso le costó a su empresa una fortuna en honorarios legales y especulación de mercado, pero el daño a su reputación era incalculable. Ya no era visto como un tiburón, era visto como una broma que había sido superada por la felicidad de su exesposa. Su vida social se desintegró con igual rapidez. Los amigos que habían poblado su chat con emojis de risa ahora lo trataban como un contagio. Llamó a su supuesto mejor amigo, un hombre llamado Sergio, que había sido el principal arquitecto de muchas de las bromas a expensas de Sofía. Sergio, que había vacacionado en el yate de Marco y bebido su vino añejo, de repente fue brusco y distante. «¿Sergio? Soy Marco». «Hola, Marco. Escucha, estoy a punto de entrar en una reunión. ¿Puedo llamarte de vuelta?» La mentira era tan delgada que era transparente. «Solo quería ver si tú y Jessica estaban libres para cenar el viernes». «Ah, el viernes no puedo. Estoy totalmente ocupado», interrumpió Sergio. «Escucha, las cosas están muy locas ahora mismo. Te llamo después». Nunca lo hizo. Las invitaciones dejaron de llegar. Las llamadas quedaron sin respuesta. Fue descaradamente eliminado de las juntas de caridad y clubes exclusivos que alguna vez habían sido las piedras angulares de su posición social. Su valor estaba ligado a su poder y su imagen de ganador intocable. Ahora que la imagen estaba destrozada, no tenía valor. El golpe final. Y más devastador, se produjo en la fría extensión de mármol de su propio ático. Volvió a casa una noche y encontró las maletas de Louis Vuitton de Lucía alineadas junto a la puerta, como soldados en una procesión fúnebre. Estaba en el vestidor, quitando metódicamente sus vestidos de diseñador de las perchas, sus movimientos bruscos y eficientes. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz vacía, ya sabiendo la respuesta. Ella no se dio la vuelta para mirarlo. «Se llama Me Voy, Marco. Te sugiero que lo busques en Google». Su voz era frágil, despojada de toda su dulzura fingida. «Lucía, no seas ridícula», suplicó él, una oleada de pánico subiendo a su pecho. «Por unos estúpidos artículos. Somos más fuertes que eso». Finalmente, se dio la vuelta. Su rostro una máscara de furia fría. En su mano sostenía un vestido de seda de Fendi. Esto es lo que somos, Marco», dijo, sacudiendo el vestido hacia él. «Este vestido, esa ridícula escultura en el pasillo que compraste porque era una pieza importante. Los planes para esa obscena boda en las Baleares, que iba a ser nada más que una actuación vulgar para una multitud de personas que ni siquiera nos gustan. No somos una pareja. Somos una marca, y tu marca es tóxica». Pasó por su lado hacia la sala de estar, sus tacones resonando como pequeños martillos en el suelo de mármol. «Pasé los últimos 2 días siendo compadecida. ¿Tienes alguna idea de cómo se siente eso? Las mujeres que solían estar celosas de mí ahora me miran con lástima. Se preguntan qué clase de tonta debo ser para estar comprometida con un hombre que no solo es cruel, sino estúpido. Un hombre tan cegado por su propio ego que no pudo ver que su exesposa ratón se estaba casando en silencio con una de las fortunas más respetadas del planeta. «Te di todo», gritó él, las palabras sabiendo a ceniza en su boca. «Me diste accesorios», replicó ella, su voz subiendo. «No me diste amor, o respeto, o una sociedad. Me diste un anillo para lucir y una vida que se veía bien en Instagram. Bueno, ya no se ve tan bien. La boda de Sofía, como tan elocuentemente la llamaste, no fue económica. No tuvo precio. Fue privada, elegante y real. Todas las cosas que nosotros nunca seremos». Cogió su bolso del mostrador.
Su enorme anillo de compromiso atrapó la luz, y por primera vez le pareció grotesco. Una baratija chillona de una vida que había sido una completa ilusión. «Adiós, Marco», dijo, su voz bajando a un escalofriante susurro. «Espero que tú y tu ático sean muy felices juntos. Es una pena que no pueda mantenerte caliente por la noche». El clic de la puerta cerrándose detrás de ella fue el sonido de su mundo terminando. Se quedó en el silencio resonante, un rey en un museo frío y vacío dedicado a su propio fracaso. Se hundió en un sofá de cuero blanco que había costado más que un coche y no sintió nada. Estaba total y completamente solo. Las luces de la ciudad brillaban afuera. Ya no eran un reino a sus pies, sino 1.000.000 de estrellas indiferentes en un universo al que no le importaba que él existiera. Lo había perdido todo, no por un mal negocio o una caída del mercado, sino porque había sido un hombre cruel. Y el universo, al parecer, tenía una memoria larga y poética. Un año se fundió en el siguiente. Cada día un eco gris y monótono del anterior para Marco Aguilera. El mundo, con su apetito voraz por el escándalo y su fugaz capacidad de atención, había olvidado en gran medida su nombre. Su humillación pública había sido un fuego breve y brillante, extinguido rápidamente para dar paso al siguiente espectáculo. Pero para Marco, las brasas de ese fuego aún brillaban, un calor constante y abrasador bajo la superficie de su vida. Vivía dentro de una prisión hecha por él mismo, con los barrotes forjados con el arrepentimiento y el candado. Una llave de pérdida profunda e irreversible. Su imperio, que alguna vez fue un testamento a su genio agresivo, se había desmoronado en una empresa modesta y en apuros. Se vio obligado a vender su compañía, su nombre ahora una responsabilidad que no podía permitirse. Mantuvo una pequeña firma de consultoría que operaba desde una oficina estrecha y sin alma en un edificio que olía a café rancio y desesperación. Las ventanas que iban del suelo al techo, con sus vistas panorámicas de la ciudad, se habían ido, reemplazadas por una sola ventana sucia que daba a una pared de ladrillos. Sus días los pasaba persiguiendo a clientes menores y lidiando con hojas de cálculo que sangraban tinta roja, un recordatorio constante y humillante de su caída. El ático, ese monumento brillante a su arrogancia, había sido lo primero en desaparecer. Ahora vivía en un apartamento estéril de un dormitorio en un edificio sin rostro, amueblado con piezas genéricas que no tenían historia ni ofrecían comodidad. A menudo comía comida barata para llevar de pie sobre el fregadero. El silencio del apartamento, un abismo rugiente. Había intentado llamar a sus viejos amigos, la jauría de chacales que se había reído con él a expensas de Sofía. Las llamadas iban al buzón de voz, sus invitaciones se encontraban con excusas endebles y transparentes. Era radioactivo, un paria en los mismos círculos que una vez había dominado. Ya no era un ganador, y en su mundo no había moneda más inútil que un perdedor. Sus noches eran lo peor. El sueño ofrecía poca escapatoria, a menudo trayendo pesadillas en las que caía desde una gran altura. Más a menudo se quedaba despierto, alimentado por un caro whisky escocés que ya no sabía a éxito, sino solo a amargura. En el resplandor azul de la pantalla de su portátil, se convertiría en un fantasma digital, acechando la periferia de la nueva vida de Sofía. Se desplazaba por el sitio web de la Fundación Vidal, un nombre que ahora era sinónimo de filantropía impactante e inteligente. Veía a Sofía y Mateo no en las páginas brillantes y superficiales,
de las revistas de celebridades, sino en fotos de National Geographic o la Crónica de la ONU. Allí estaban poniendo la primera piedra de un centro de investigación de biología marina de última generación en la costa de Costa Rica, una extensión de su pasión por la conservación de los océanos. Vio a Sofía, su rostro radiante de propósito, demostrando un nuevo sistema de purificación de agua a mujeres en un pueblo remoto en el sudeste asiático. Vio un reportaje en Forbes, no sobre la riqueza de su marido, sino sobre ella. Detallaba el asombroso éxito de su marca de cerámica ética, Terra Firma, que se había asociado con la tienda de diseño del MoMA en Nueva York. El artículo elogiaba su visión para los negocios y su compromiso con las prácticas de comercio justo, celebrándola como un nuevo modelo de empresaria, exitosa, con alma y socialmente consciente. Cada foto, cada artículo era un nuevo giro al cuchillo. No era la riqueza lo que lo atormentaba, era el significado. No solo estaban gastando dinero, estaban construyendo un legado. Estaban creando, sanando y contribuyendo. Su vida era un tapiz rico e intrincado de propósito, mientras que la suya era un solo hilo deshilachado, desgastado por el resentimiento. Él, el maestro del trato, el rey del mundo material, había construido una vida que era totalmente espiritualmente en bancarrota. La inevitable confrontación final llegó en una tarde nítida y dorada de octubre. Marco estaba en Nueva York, un último esfuerzo para cortejar a un inversor, que sospechaba que solo se reunía con él por mórbida curiosidad. La reunión había sido un desastre, un ejercicio de condescendencia velada. Derrotado, Marco caminó sin rumbo por el West Village, la energía vibrante de la ciudad en marcado contraste con el vacío interior. Y entonces la vio. Ella salía de una pequeña librería independiente, con un bolso de lona colgado del hombro. Mateo estaba con ella, su mano descansando suavemente en la parte baja de su espalda. Estaban riendo, un sonido profundo y fácil que se mezclaba con el zumbido de la ciudad. Sofía echó la cabeza hacia atrás, su rostro iluminado por una alegría tan pura y despreocupada que golpeó a Marco con la fuerza de un golpe físico. Se veía más joven, más vibrante y más hermosa de lo que él la recordaba. La ciudad, con todo su ruido y caos, pareció desvanecerse en el fondo, dejando solo a los dos en una burbuja de satisfacción compartida. Su corazón latía contra sus costillas. Cada instinto le gritaba que se diera la vuelta, que se fundiera con la multitud, que huyera. Pero sus pies estaban enraizados en el pavimento. Un cóctel tóxico de emociones se arremolinaba dentro de él. Vergüenza, envidia, un anhelo desesperado y patético. Necesitaba algo de ella, aunque no podía nombrar qué era. ¿Perdón? ¿Reconocimiento? Tal vez solo quería ver un destello de dolor en sus ojos, una señal de que alguna vez había importado, de que su fantasma todavía la acechaba, aunque fuera un poco. Tomando una respiración temblorosa, dio un paso adelante, su voz un graznido ronco. Sofía. Ambos se detuvieron y se dieron la vuelta. La sonrisa de Sofía se desvaneció, reemplazada por una mirada de leve y distante sorpresa, del tipo que se le daría a un conocido medio olvidado. La expresión de Mateo se mantuvo plácida, pero su postura cambió sutilmente, un escudo silencioso colocándose ligeramente entre Marco y Sofía. Sus ojos, tranquilos e inteligentes, evaluaron a Marco no como una amenaza, sino como una curiosidad. Los discursos cuidadosamente ensayados de Marco,
Los que había pronunciado frente a su reflejo en la oscuridad de la noche se evaporaron. Se quedó a tientas, expuesto. «Marco», dijo Sofía. No era una pregunta, sino una simple declaración de un hecho. Su voz era la misma, pero totalmente diferente. Carecía de los viejos matices de deferencia, del débil temblor de una mujer acostumbrada a ser interrumpida. Era clara, firme y tranquila. «Yo vi tu artículo en Forbes», comenzó, las palabras sonando torpes y tontas tan pronto como salieron de sus labios. «Felicidades. Tu cerámica está en todas partes». «Gracias», dijo ella cortésmente, de la misma manera que uno le agradece a un extraño que le sostiene una puerta. No había calidez ni apertura para una conversación posterior. El silencio se extendió, denso con todo lo no dicho. La desesperación se aferró a él. «Escucha, Sofía. Sé que es un año demasiado tarde, una vida demasiado tarde, probablemente. Pero tenía que decirlo. Lo siento». Las palabras se precipitaron. Por todo, por cómo era, por las cosas que dije sobre tu boda, sobre ti. Fue cruel, imperdonable. Fui un idiota. Buscó una reacción en su rostro, cualquier cosa, un destello de ira, un brillo de triunfo, incluso un atisbo de lástima. No encontró nada. Ella lo miró con una neutralidad profunda y devastadora. Era la mirada de una persona que contempla un paisaje de una vida anterior, un lugar que ya no habita y con el que no siente ninguna conexión. Su indiferencia no era un arma, era un hecho, era la prueba final e irrefutable de que había sido completa y totalmente extirpado de su corazón. Tomó una respiración lenta, su mirada inquebrantable. «Mi felicidad, Marco, nunca se trató de demostrar que te equivocabas», dijo, su voz suave pero firme, como si le explicara un concepto simple a un niño. «Y mi vida ahora no es una reacción a la vida que tuve contigo. Es solo mi vida. Ya no tiene nada que ver contigo». Hizo una pausa, y en ese momento, él finalmente entendió. La victoria de ella no fue casarse con un multimillonario. Su victoria fue este momento, esta paz inexpugnable. Su victoria fue que su bienestar emocional ya no estaba ligado a él de ninguna manera. «Espero que encuentres lo que buscas, Marco», dijo, y fue el golpe final y suave. No era un deseo de su felicidad, en realidad. Era un descarte, un cierre final de un libro que ella había terminado de leer hace mucho tiempo. Le dio un suave apretón al brazo de Mateo, una comunicación silenciosa que pasó entre ellos. Él le sonrió, con una mirada de tal ternura y profunda comprensión que hizo que las entrañas de Marco se contrajeran con unos celos tan feroces que sabían a ácido. Sin otra mirada en su dirección, se dieron la vuelta y continuaron por la calle, su risa compartida pronto tragada por los sonidos de la ciudad. Marco se quedó congelado en la acera, una estatua solitaria en el río de humanidad que fluía a su alrededor. Los vio irse, dos personas perfectamente sincronizadas, moviéndose hacia un futuro que él ni siquiera podía imaginar. Se había burlado de su pequeño mundo, y al hacerlo había revelado la patética pequeñez del suyo propio. Su universo, una vez aparentemente infinito y lleno de cosas caras y brillantes, se había colapsado en un agujero negro de uno mismo. Sofía no había necesitado venganza, simplemente lo había superado. Se había alejado del ruido de su ego y había entrado en la sinfonía de una vida, una llena de propósito tranquilo, amor genuino y alegría resonante. Y él se quedó de pie en el silencio,
con nada más que el eco inquietante de su propia y amarga risa tonta. Comentarios y llamadas a la acción. Gracias por ver esta historia de justicia poética y triunfo silencioso. La travesía de Sofía es un poderoso recordatorio de que la mejor venganza no es ruidosa o ostentosa, sino una vida bien vivida. Mientras Marco estaba atrapado en su propia cámara de eco de amargura y arrogancia, Sofía construyó silenciosamente un mundo de felicidad genuina, amor y propósito. Su historia nos muestra que la verdadera riqueza no se mide en euros o en posesiones llamativas, sino en la paz mental, el autorrespeto y el amor que damos y recibimos. ¿Qué pensaron de la caída de Marco? ¿Fue karma o se ganó lo que merecía? Déjennos sus pensamientos en los comentarios. Si disfrutaron de esta historia y quieren escuchar más relatos de drama de la vida real y giros satisfactorios, no olviden darle a me gusta a este video, compartirlo con alguien a quien le gusten las buenas historias y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal para ver nuevos videos cada semana. Su apoyo nos ayuda a seguir trayéndoles estas narrativas cautivadoras. Gracias por escuchar.